Bueno, pues nos sentamos en el rincón de leer para hablar de música. Y vosotros miréis, pero para hablar de música no tenemos secciones de música. Sí, pero vamos a sentarnos para hablar de música porque tengo al otro lado de la línea telefónica a Carlos Pérez de Ciriza, que ha escrito un libro que se llama Historia del Pop Rock Valenciano. 75 nombres esenciales. Imagino que habrán más, no lo sé. Pero ya, antes de nada, voy a saludar a Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar contigo. Oye, que lo primero voy a empezar por la pregunta fácil. ¿Quién es Carlos Pérez de Ciriza? Bueno, pues un periodista musical, podríamos decir, porque casi todo lo que escribo es de música, que lleva ya unos cuantos años colaborando en diferentes medios y que de vez en cuando pues escribe libros, como este. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que tú escribiste un libro para que lo escuchara? Bueno, para que lo escuchara, no, para que lo leyera alguien. El año pasado publiqué un par de libros, sí. ¿Esa fue tu ¿Pero esa ha sido tu primera vez? A mí me interesa yo, que soy muy de cotilleo. ¿Cuándo fue tu primera vez? El primer libro lo publiqué en 2005. Este que acabo de publicar ahora, el del rock valenciano, es el 9º. Oye, ¿por qué te da por escribir del pop rock valenciano? Bueno, es una propuesta que me hizo Sargantana, la editorial, y entonces ellos tenían en mente hacer un libro ilustrado en torno a unos 50 nombres que fueran representativos del pop rock valenciano, y entonces, bueno, me lo propusieron, lo estuvimos barajando, el tema de los 50, si había que ampliarlo a 60, a 75 luego, y al final se quedó en 75. Me parece que es una idea muy buena por parte de ellos, porque hacía mucho tiempo que no se publicaba ningún libro parecido. ¿75 por qué? 75, bueno, porque ya te digo, en principio eran 50, luego ampliamos a 60 y luego al final yo les propuse hacer 75 porque me parecía que era una forma de abarcar más estilos y más músicos. Podrían haber sido 100 o 200, claro. El abanico es enorme y de hecho en el libro hay 75 nombres destacados, pero en total hay más de 500 nombres citados, ¿no? Entre músicos, entre solistas, bandas, quiero decir que he intentado hacer un repaso de 60 años de música, desde 1960 hasta ahora, lo más diverso y lo más amplio posible. Que desde 1960 hasta ahora, tú estás escuchándote música como si no hubiese un mañana para documentarte todo esto, ¿no? Sí, bueno, había trayectorias que conocía bastante mejor, porque, bueno, sobre todo música de los 80, 90 y los 2000 la tengo más presente, ¿no? Porque generacionalmente también por trabajo ha sido lo que más de cerca he tocado, pero sí que es verdad que hay muchas cosas de los 60 y de los 70 que no había escuchado. Muchos discos, no sé, pues de los Huracanes, por ejemplo, o de Nino Bravo, o de cualquier músico que nos podamos imaginar de aquella época que no había explorado, ¿no? Y bueno, como cualquier libro de estas características, lo bueno que tienes es que aprendes mucho, ¿no? Aprendes mucho porque hay cosas que dominas, otras que no dominas tanto, y eso te obliga a escuchar mucha música, ¿no? Y a contextualizarla luego. ¿Con quién empieza el libro? ¿Con quién empiezas a hablar? ¿Cuál es el primer artista, el primer cantante o el primer grupo que aparece en el libro de la historia del pop rock valenciano? Pues es Bruno Lomas. Bruno Lomas porque fue el primer rockero de proyección exterior que hubo en la Comunidad Valenciana. No sabría decirte si fue el primer rockero realmente que hubo, pero sí que fue el primero que tuvo relevancia. Entonces tenía muy claro, eso lo tenía clarísimo desde antes de empezar a escribir el libro, que Bruno Lomas iba a ser como el kilómetro cero del libro. Yo tengo mi dinerito y me voy a comprar zapatos azules para rock and roll contigo y así destacar. Eso que estáis oyendo es que Carlos está metido en medio de un huracán y por eso escucháis el viento que lo estamos viendo, que ha dicho, no os preocupéis, que estoy en medio de un huracán, pero yo voy a estar con vosotros aquí en la radio hoy. No hay ningún problema. Oye, el primero estábamos hablando de Bruno Lomas y yo has hecho desde 1960 hasta el año 2020, ¿no? Hasta la actualidad. Estos son 7 décadas y yo voy a hacerte preguntas para que me digas, esto es difícil, ¿vale? Porque esto ya te digo yo que es difícil, porque me vas a tener que decir uno por década, un artista o un grupo por década que a ti te haya llamado la atención y por qué. Vale. Así es que... Pues no sé, por ejemplo, de los 60, aparte de Bruno Lomas, como es lógico, destacaría a los Huracanes, que es una banda de rock de las más potentes, de las más duras, de las más salvajes, podríamos decir, que existía a nivel estatal, y creo que es un grupo que es bastante conocido a nivel de gente muy aficionada al rock, ¿no? Los Huracanes han mantenido un prestigio bastante intocable a lo largo de las décadas, y de hecho su cantante Víctor Ortiz ha llegado incluso a colaborar con bandas mucho más jóvenes, como es el caso de Doctor Divago, ¿no? Entonces yo destacaría
los huracanes de los 60. De los 70 te podría destacar a Eduardo Bort, por ejemplo, que es uno de los mejores guitarristas que hemos tenido. Falleció este año, a principios de 2020. Y bueno, es uno de los puntas de lanza del rock progresivo en España. Y además tuvo la oportunidad incluso de haber tenido una carrera bastante conocida fuera de nuestras fronteras. Lo que pasa es que no llegó a fructificar un posible fichaje que podría haber tenido con un sello de Londres. De los 80, pues mira, te podría decir ahora mismo que yo recuerde Los Auténticos, por ejemplo, una banda de Castellón que estuvo en funcionamiento entre el 82 y el 84 aproximadamente, si no me bailan las cifras, y que creo que es una de las mejores bandas de pop que hubo en los 80 en toda España, aunque desgraciadamente nunca llegaron a tener mucha repercusión en gran medida porque no llegaron ni a grabar un álbum, un LP entero. Fueron sacando singles y bueno, y al final su producción quedó agrupada al final en una recopilación que se editó hace un par de años, pero no llegaron a tener el éxito que merecían. De los 90 te podría decir La Habitación Roja, por ejemplo, que es el grupo más conocido de entre los que han surgido en los últimos 20-25 años desde Valencia. Yo creo que Sofía Novia son un poco también un buen botón de muestra de lo que fue el indie o la independencia en España en los 90 y siguen hasta el día de hoy sacando buenos discos. Cada 2-3 años editan un disco nuevo y han seguido siempre con una carrera muy constante y muy sólida. De los 2000 te podría decir, pues no sé, ahora mismo estoy pensando en Carles Denia, por ejemplo, ¿no? Carles Denia, que es uno de los grandes músicos de música de raíz, digamos valenciana, mezclada con otros elementos del folk y de sonidos ancestrales, también del jazz a veces, y Carles Denia creo que es también una de las figuras indispensables de nuestra música. Y de los 2010 te diría ahora mismo pues La Plata, por ejemplo. No, La Plata no, te diría La Plata, pero más que La Plata, que también te diría Jenner, que Jenner es una de las últimas bandas de más reciente generación en Valencia, para mí de las mejores que han surgido en los últimos 5 o 6 años, y además siguen en activo. Se han pasado del valenciano al castellano en su último trabajo, que son un par de singles que avanzan un álbum que saldrá a principios del año que viene, bueno, para abril más o menos, y creo que es de lo mejor que le ha pasado a la música valenciana en los últimos tiempos. Oye, que me quiero parar un poco en los años 80, ¿vale? Es mi década. Yo creo que la tuya sí, también, más o menos, porque por lo que he escuchado de ti, lo que he hablado de ti. Grupos, la movida valenciana. Imagino sí, que saldrá en tu libro. ¿Qué grupos de la movida valenciana? Porque a mí lo que me viene a la cabeza ahora es gente como Seguridad Social, como Glamour, como Vídeo, como Betty Trap, como, no sé, Los Inhumanos, Orfeón Brutal. Toda esta gente y todo este movimiento que había en Valencia de música. Hablaba yo con Casán no hace mucho, cuando sacó su último disco, el año pasado, y le decía, oye, que ¿cómo has sido capaz de mantenerte en el tiempo desde los años 80 hasta ahora y seguir vivo? Porque es de los pocos grupos que sigue vivo. Y me decía que claro, porque Seguridad Social era él, entonces claro, era él, entonces mientras él estuviera vivo, él seguiría, pero no es el caso de la mayoría de los grupos de esos años 80, ¿qué les pasó? Sí, bueno, yo te puedo decir que a nivel personal viví más de cerca los 90 que los 80, porque los 80 todavía era bastante crío y apenas iba a conciertos, pero bueno, sí, te puedo decir que en mi libro están Glamour, por ejemplo, están grupos punk como Interterror, también están, o Las Terribles, están Seguridad Social, como es lógico, y luego pues sí, aparecen mencionados gran parte de los grupos de aquella época, como algunos de los que tú mencionas. El caso de Seguridad Social, bueno, ellos tuvieron una evolución curiosa porque empezaron haciendo punk, como recordarás, aunque también tenían canciones a veces que se escoraban hacia el reggae o hacia el ska incluso, como aquel Come Ranas, y luego fueron evolucionando hacia el rock latino. Ellos, dentro de lo que es el rock latino, que no fueron los primeros en llegar a eso, porque ya estaban antes Radio Futura posiblemente haciendo algo parecido, incluso Víctor Coyote, pero ellos cuando llegaron a explotar la fórmula del rock latino, lo hicieron muy bien, con bastante éxito, no solo aquí, sino en Latinoamérica, y eso les ha facilitado el poder seguir prolongando su carrera durante décadas. Y es verdad que José Manuel Casán, lo que él te dice, pues es obvio, ¿no? O sea, la banda es él. Yo pude verle en concierto la última vez en el pasado mes de septiembre, creo que fue en San Miguel de los Reyes, y bueno, sigue siendo un auténtico animal de escenario, ¿no? Podríamos decir, un frontman a la antigua usanza, un personaje con carisma y con un repertorio que está ahí. Y contestando a tu pregunta de por qué duran tan poco los grupos en general, creo que no es algo exclusivo de los 80, creo que en general en Valencia, en la comunidad valenciana,
ha sido complicado que la mayoría de grupos y de bandas consigan hacer carreras de largo recorrido, ¿no? Por diferentes cuestiones y por muchas razones que sería muy complicado de explicar, pero en general no lo han tenido fácil para gozar de carreras estables y solventes económicamente, ¿no? Porque al final lo que a uno le permite ser longevo en el tiempo a nivel creativo es tener una solvencia económica, poder ganarte la vida con tu música, vender discos, al menos antiguamente, tener un sello que apueste por ti, que esté contigo a las duras y a las maduras, tener una repercusión mediática. Todo eso no siempre ha sido fácil en Valencia, la verdad. Comerranas, que por cierto fue ganadora del Festival de Benidorm en su categoría, que eso yo me acuerdo de haber visto fíjate las finales, verlas en el antiguo Pachá Auditorium, es decir, que fíjate si esto ha llovido ya años, que ha llovido ya de mucho. Oye, en tu libro, imagino que aparte de todos estos grupos y todos estos cantantes, podremos ver la evolución de la música en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha sido la evolución de la música desde esos años 60 hasta la actualidad? Bueno, pues así a grandes rasgos podríamos decir que la evolución ha sido pues como en el resto de España. De alguna manera, la mayoría de géneros que nos llegan desde el ámbito anglosajón llegan aquí con retraso. Ocurre con el rock and roll, ocurre con el punk y con la nueva ola, y ocurre con el indie también. Y cuando llegan aquí, pues adquieren a veces connotaciones propias, ¿no? Pero siempre suelen llegar con un poco de retraso. Yo diría que en general, si hubiera que decir algo sobre la evolución de la música en la Comunidad Valenciana, yo creo que en los últimos 15, 20 años se ha diversificado todo mucho. Es decir, se ha ramificado todo en muchos estilos diferentes. Y si una cosa podemos decir hoy en día, en positivo de nuestra música, es que prácticamente no hay ningún estilo musical que quede por practicar en la Comunidad Valenciana, y siempre además con artistas que valen mucho la pena. Ya sea, pues eso, el rock, el pop, el indie, la electrónica, el hip hop, el folk en todas sus diferentes manifestaciones, ya sea cantado en castellano o cantado en valenciano. Todo eso en los últimos 20 años yo creo que ha sido fruto de una explosión creativa, que sí que es verdad que a lo mejor el no tener una etiqueta que aglutine todo eso bajo un nombre común o bajo una característica común, a veces hace como que nos pensemos que hay menos música de la que tenemos al alcance de nuestra mano, pero la verdad es que ahora mismo hay todo tipo de estilos y todo tipo de propuestas, ¿no? Y bueno, y en general la evolución ha ido por ahí. Sí que hay una constante en el libro que yo recalco, ya que me preguntas por la evolución general, y es que la mayoría de gente que ha intentado ganarse la vida haciendo música en castellano intentaba fichar por discográficas o sellos que estuvieran en Madrid, y la mayoría de gente que hacía música en valenciano intentaba ganarse la vida a través de Cataluña, ¿no? Y de Barcelona, porque era la forma de entrar en el mercado catalano parlante. Esa ha sido un poco la constante idiomática, ¿no? Si tuviéramos que dividirlo en esas dos vertientes. Y eso al final distorsiona un poco la imagen que tenemos de ello, porque lo ideal sería que tuviéramos tenido sellos potentes, medios potentes y altavoces potentes para poder dar a conocer nuestra música sin necesidad de estar siempre pasando por Madrid o por Barcelona. Oye, que el libro está dibujado, no está fotografiado. ¿Por qué? ¿Por qué no habéis metido fotos de esos artistas, sobre todo de los años 60, 70, 80, para que a los más jovencillos nos hubiese gustado recordarlos y tal? ¿Qué pasa? ¿Que era caro y has dicho los de Sargantana que no, que dibujado, que sale más barato? ¿Por qué? Bueno, en realidad, a mí cuando me llega la propuesta del libro ya me llega con el tema de las ilustraciones y imagino, pues sí, posiblemente salga más barato y posiblemente sea más sencillo. También es verdad que fotografías buenas de los 60 y de los 70 de los músicos que cito no hay tantas, quiero decir, igual no hubiera sido fácil dar con fotografías que luego a nivel gráfico queden bien. Bueno, el hecho de hacerlo con ilustraciones yo creo que también le da un tono distinto, ¿no? Porque ya había algún libro de historia del rock valenciano de hace más de 15 años que sí que incorporaba fotografías, entonces este es el primero que se hace con ilustraciones. Y a mí me parece bien, porque también la cultura de hoy día es una cultura mucho más visual que la de hace 20 años, ¿no? Sí, ahí sí que te tengo que dar la razón. Oye, de esos 75 nombres esenciales, te voy a hacer una pregunta y sé que me vas a mentir y no me vas a contar, pero que lo sé, pero te lo tengo que hacer. ¿Cuál es el que menos te ha gustado de todos? Es decir, porque ahora me dices tú que los 75 te gustan y yo no me lo creo. Y aquí el programa lo escuchan niños. Y a los niños no se les puede mentir. De los 75, el que menos te gusta y el que más te gusta.
Pues a ver, evidentemente hay muchos que no están entre mis favoritos, como es lógico. Es un libro que está escrito desde un criterio periodístico, entonces ahí mis gustos son lo de menos. Yo he intentado escribir de grupos que tuvieran notoriedad y que justificaran de alguna manera su inclusión en el libro, más allá de que a mí me gusten o no me gusten. A ver, tampoco te quiero decir ninguno que no me guste nada. Yo creo que incluso aquellos que en un principio te resultan menos atractivos siempre tienen algún disco o alguna canción o alguna característica que les haga especiales, ¿no? Entonces no me mojaría diciendo, me horroriza. Escúchame, voy a cambiar la pregunta, la voy a formular de una manera distinta. ¿Qué grupo de música llevarías en tu coche para ir de un desplazamiento del punto A al punto B? ¿Y qué grupo no llevarías en tu coche para escucharlo en un desplazamiento del punto A al punto B? Bueno, pues a ver, te diría, por ejemplo, a Eduardo Bort lo podría llevar en el coche perfectamente, a los Huracanes también, a Glamour también, a los Auténticos, a los Romeos, no sé, a un montón, a Polar, a la Habitación Roja, a Kindergarten, a La Plata, Jenner, Soledad Vélez, un montón de ellos, ¿no? ¿A quiénes no llevaría? Pues a lo mejor no me pondría en el coche para un trayecto largo a Chimo Bayo, por ejemplo, ¡ojo! Que también está en el libro. A lo mejor no me lo pondría para un trayecto de 1 hora, sinceramente, ¿no? Por decir uno. No, porque escúchame, tú te vas en tu coche escuchando a Chimo Bayo y de pronto llegas a un control de la Guardia Civil y se oye ¡juja! Dentro del coche y te lo desmontan. Es decir, eso ya lo sabes. Es decir, eso ya es. Sí. Bueno, Carlos Pérez de Cirita, Historias del Pop Rock Valenciano. Lo edita la editorial Sargantana, lo podéis comprar en cualquier superficie comercial, lo podéis comprar en cualquier plataforma electrónica, pero nosotros lo que siempre decimos en el programa, que vayáis a vuestra librería, a la librería que tenéis en el barrio, que este es un regalo perfecto para estas navidades. Si no sabéis qué regalar, pues esto, si sois de Valencia, con mayor motivo, y si sois de fuera de Valencia, para que amplíen la cultura, que esto no solamente es para Valencia, esto es cultura musical que se puede escuchar en todas las partes del mundo. Carlos, pues sí, que vayan al librero de toda la vida, porque un librero, si no vende libros, mal, pero una superficie comercial, si no vende libros, vende chorizos. que hay de todo en la viña del Señor, que esto es una cosa así. Sí, sí. Carlos... Yo recomiendo a todo el mundo que lo compre, que además es un libro que como regalo de Navidad luce estupendamente. Hombre, claro, además si ya pueden ir cogiendo, ir buscando luego en plataformas electrónicas, a ver este grupo que dice qué música sonaba y escucharlo, pues ya fíjate, ya echas horas ahí, pero para aburrir, Carlos Pérez de Ciriza, que muchas gracias por haber estado en El Despertador, por haber estado hablando de la historia del pop rock valenciano, y que aquí te esperamos hasta tu próximo libro. Pues estaré encantado. A ver si el año que viene, con el motivo de otro libro, puedo volver a hablar con vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias.